EBTV contigo y conecta desde casa. Yo me quedo en casa, ustedes también, para no ser multiplicadores del COVID-19. Seguimos en esta transmisión especial que inició el día lunes, este operativo por nuestra comunidad, por todos los venezolanos, llevándoles toda la noticia día a día, minuto a minuto. Y en esta oportunidad, en esta transmisión especial, tenemos otro invitado. Él es José Antonio Cisneros, que en estos momentos nos va a ayudarnos a dar consejos cómo superar estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en los Estados Unidos y en el mundo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Muchas gracias, Kevin. Encantado. Seguimos escuchando de nuevos casos. La gente está en casa, clases suspendidas, hay negocios cerrados. ¿Por qué siguen en ascenso los casos y por qué vemos ruedas de prensa con diferentes personas emblemáticas del Departamento de Estado dándonos noticias de que estas semanas son las semanas más fuertes para los Estados Unidos con unos altos porcentajes de contagiados y fallecidos? ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, la razón fundamental es que definitivamente, a pesar de las medidas que se han tomado, de que cada uno se resguarde en su casa, indudablemente que la enfermedad sigue siendo contagiosa y sigue habiendo muchísima transmisión entre personas que no han querido de una u otra manera aceptar la responsabilidad de no andar en la calle. Hay muchas personas que tienen que salir a trabajar, muchas personas que están ignorando esto, incluso que se están tomando muy a la ligera la estadía en casa y salen a caminar, salen a correr, etcétera. Entonces, se había visto una correlación muy precisa entre las comunidades que se quedan en su casa y la disminución en el número de hospitalizaciones, y lo contrario, pues las zonas del país donde la gente no se ha tomado en serio lo del aislamiento, pues han tenido un mayor número de casos. Las últimas estadísticas revelan pues que en Nueva York ya se está aplanando un poquito el número de personas admitidas al hospital, aunque las que ya estaban en los hospitales están lamentablemente falleciendo. Doctor, hace unos minutos conversaba con un vocero del condado de Miami. Él me decía que podemos estar tal vez en la calle trotando, corriendo con nuestros niños, claro, con el aislamiento prudencial, con la distancia, pero usted hacía mención de que la gente entonces sigue en la calle. ¿A qué debemos hacer? ¿Cuáles son los mitos? Mira, el salir a la calle en una comunidad donde hay gente transmitiendo virus sin saber es un riesgo, porque independientemente de que uno tome todas las precauciones, hay hábitos. Fíjate, yo ya me di cuenta que ya me toqué la nariz sin darme cuenta, y eso que estoy haciendo el esfuerzo enorme por no tocarme la cara, pero es inevitable, y aun cuando la gente trata de guardar distancia, en la práctica pues no es fácil, sobre todo si tienes que hacer delivery, si te metes en un ascensor con otra persona, etcétera, ¿no? Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es que ya está documentado que hay miles de casos, si no millones de personas que son asintomáticas, es decir, que no tienen signo alguno de la enfermedad y que aún así son portadoras del virus. Eso es importante porque eso crea siempre un peligro latente para aquellas personas con condiciones previas o mayores de 50, 60 años, que son lamentablemente los que con más frecuencia están hospitalizándose por problemas complejos, ¿no? Eso no quiere decir que la gente joven está inmune a esto, pero definitivamente la mayoría de las personas que se han complicado son mayores de 60 años. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de incubación? Se hablaba de 14 días. Si tú entras en contacto con alguien que sepa que es coronavirus positivo y en 14 días no has desarrollado ningún síntoma, pues debes presumir que no quedaste infectado con esa persona, con el contacto con esa persona. Pero hay habido personas que han desarrollado síntomas tardíos más allá de los 14 días hasta los 20 días. El problema no es tanto que, porque recuerda, Kerry, que el problema no es que no tengas síntomas, es que en el momento que tú salgas, tú sigues siendo tan vulnerable como antes de la cuarentena. Entonces, nada ganas tú con haberte quedado 14, 20 días en tu casa y dices, bueno, ya yo estoy libre del coronavirus. Sí, estás libre de haberte infectado antes, pero ahora si sales te pueden infectar. Y el problema es ese, que todavía no ha llegado aquí en el sur de la Florida y en el estado de la Florida todavía no ha llegado el pico de casos acá. Nueva York ¿A está... qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Porque en Nueva York sigue, aquí no. Mira, hoy las estadísticas es que casi el 70-80% de los casos que han acontecido en Nueva York venían de Europa. O sea,
es obvio. El grueso de las personas contaminadas fueron de China a diferentes puertos del mundo, y de los europeos, de los italianos y de los españoles llegaron a Nueva York. Es el principal puerto de entrada de los viajes de Europa. Incluso si tú vienes a Miami, son muy pocos los vuelos directos de Europa a Miami directo. Casi todos tocan en Nueva York, entonces era evidente que muchas de las personas que venían contaminadas tocaran allí. Ahora viene la segunda ola de la gente que salió de Nueva York infectada y se vino aquí a su casa en el sur de la Florida, que como tú sabes, mucha gente de Nueva York, Nueva Inglaterra y hasta Canadá vienen aquí, lo que llaman los snowbirds, los pájaros de la nieve, y esos vienen en los periodos de diciembre hasta abril, se vienen y se mantienen aquí en las ciudades del sur de la Florida, y eso pues presume, todos los modelos parecen indicar que nosotros ahora en los próximos 15 o 20 días vamos a tener un pico en el número de personas admitidas a los hospitales con síntomas graves de coronavirus. Claro, mucha gente decía, yo presumo que es por el clima, porque tal vez aquí en Miami hay más calorcito y no se puede propagar el virus. Era de las primeras Esa es una hipótesis. cosas que uno decía, hipótesis al principio. Esa es una hipótesis y no está tan descabellada. Si tú agarras el mapa mundial y ves los países donde ha habido la mayor brotes y la mayor intensidad de casos, han sido países por encima del paralelo 36 o 37, es decir, países donde definitivamente tienes un clima más frío. Pero fíjate Ecuador. Ecuador está en el medio del Ecuador. Ecuador tiene ahorita unas temperaturas de casi 37, 40 grados centígrados, y Ecuador tiene la más alta tasa de mortalidad per cápita de todos los países latinoamericanos. Sí, doctor, estos animales que hacía mención, estas aves, ¿cómo pueden transmitir el virus? Y hago una repregunta en este caso porque ayer hablaba de un gato que estaba contagiado, una tigra también que estaba contagiada en un zoológico. Entonces, ¿los animales también pueden tener el virus? Sí, como no, todos los animales tienen virus. Ahí va, toda la cadena animal, toda la cadena virus, hasta los vegetales tienen virus. Los virus es básicamente un código genético que se inserta en las células de cualquier organismo vivo, sea vegetal o sea animal, y los animales también tienen sus virus. Lo que pasa es que los virus de los animales típicamente cuando entran a las células humanas no funcionan porque no tienen los mismos mecanismos moleculares para acoplarse a la célula. En el caso específico del coronavirus, lo que pasó fue que un virus mutó y algunas de las personas que estaban en este mercado chino tocando, manipulando estas secreciones de estos animales, inevitablemente se tocó la cara o alguna de las membranas y se infectó. Vemos también mayoría de casos de contagiados en la población de los 30 a los 44 años. Usted hacía mención que en un principio los más afectados eran los abuelitos, pero ahora vemos casos hasta de niños recién nacidos. ¿Por qué, doctor? Bueno, básicamente porque todo el mundo es susceptible al virus. No hay inmunología básica contra ese virus ni hay vacunas previas. Y ese era uno de los principales miedos cuando al principio se decía, bueno, es que esto es una forma de influenza cualquiera, de gripe cualquiera. No, no es, porque mucha gente en el planeta tiene ya resistencia a la gripe y han sido vacunados. Para esto no hay. Lo que pasa es que todos nosotros los seres humanos tenemos un sistema inmune, un sistema que en algunos casos es capaz de lidiar con cualquier agente infeccioso y en otros no. Hay mucha gente joven que lamentablemente por su genética o por la exposición a enfermedades anteriores, tú tienes que entender que el sistema inmunológico nace con un grupo de instrucciones genéticas que vienen de nuestros padres, ¿verdad? Es más, la primera aumentadora de la capacidad genética es la madre con la leche materna, porque en la leche materna van anticuerpos que el bebé necesita, se los traslada a la madre al bebé para que el bebé se defienda. Y de ahí en adelante, durante el resto de tu vida, entre las vacunas que tú recibes en la infancia, más todas las infecciones, la lechina, el sarampión, todas esas infecciones que tú recibes, más el contacto con gérmenes a través de toda tu vida, tu sistema inmunológico va creando una cantidad enorme de moléculas antivirales y antibacterianas que te permiten sobrevivir, ¿verdad? Pero algunos muchachos no han tenido esa exposición a este tipo de agentes y por lo tanto son más susceptibles. Y ni hablar entonces que también hay mucha gente joven que fuma, también hay mucha gente que ahora usan el vaping. Todas estas enfermedades o todos estos procesos asmáticos, alérgicos, que comprometen la salud respiratoria, desde las fosas nasales hasta los pulmones, los hace más proclives a ser víctimas de esta enfermedad. ¿Qué falta por hacer? ¿Nuevas pruebas son suficientes?
Mira, estamos ahorita en un periodo primero de sustituir el actual sistema de detección viral, que es muy lento, tarda 2 o 3 o 4 días en dar los resultados, por una unidad mucho más rápida que permita que la muestra se analice en minutos. En 10 minutos un consultorio médico te pueda decir si tú tienes o no activamente produciendo el virus. Luego hay que ahora desarrollar también un método serológico, es decir, que te saquen sangre y te digan sí, tú fuiste expuesto al virus, pero ya desarrollaste anticuerpos y por lo tanto no te va a dar más. Y lo tercero sería la solución final, que sería la vacuna, pero eso está a más de un año de duración. Para las personas que sí están enfermas, complicadas, porque mucha gente, te recuerdo, que la gente no va a tener sino síntomas menores, algo de fiebre, un poquito de dificultad respiratoria, pero va a salir adelante sin necesidad de hospitalización. Para esas personas entonces se están tratando con antivirales y tú has oído la hidrocloroquina, la cloroquina, el Doctor, vamos Ivermectin. a hacer una pausa porque ese tema es bastante extenso y preocupante, estos medicamentos que están saliendo a la luz pública. Hacemos una pausa y me lo contesta al regreso. ¿Cómo Ya no? venimos. 10:16 totalmente en vivo. Hoy es jueves santo, y también seguimos en esta transmisión especial. EBTV Conecta Contigo. Envíen todas sus preguntas a todas nuestras redes sociales: EBTV Miami, EBTV Digital, y recuerda que nos puedes conseguir en podcast y también en nuestro canal de YouTube. Después de esta servidora Kerly Ruiz, tienen que estar en sintonía Leopoldo Castillo, José Pernalete y Carla Angola. Y nosotros seguimos disfrutando esta amena entrevista con el doctor José Antonio Cisneros, que nos está aclarando todos esos mitos y toda esa información que circula en la prensa, en los medios digitales. Doctor, estábamos hablando en el corte anterior sobre los posibles medicamentos que podríamos usar como alternativas para combatir el COVID-19. Bueno, mira, aquí se está usando de todo. Se ha tratado con antibióticos, se ha tratado con antivirales, con drogas que en el pasado han ayudado muchísimo a combatir el SIDA, el VIH. Se ha tratado de todo. Más recientemente, el presidente Trump y algunas personas vinculadas han mencionado el uso de una droga muy conocida para el tratamiento de la malaria y del lupus, como lo es la hidrocloroquina o la cloroquina, que es un derivado de la quinina. ¿Te acuerdas eso de la fiebre a la quinina? Bueno, en Sí. Venezuela la malaria se conoce como el paludismo y prácticamente durante muchos años se usó la quinina como un tratamiento para minorar la fiebre y la severidad de un cuadro palúdico, malárico. Entonces también hay evidencia no muy convincente de la experiencia surcoreana con el uso de la cloroquina en el manejo grave de los pacientes con COVID-19. Se están haciendo los protocolos de rigor para establecer sin discusión si realmente es útil o no es útil, en qué paciente, a qué dosis y por cuánta duración. También hay reportes australianos de un medicamento antiparasitario, el Invectin, que también aparentemente tiene in vitro, es decir, en condiciones de laboratorio ha tenido actividad antiviral, evita que el virus se reproduzca dentro de la célula. Y ahora se está evaluando la posibilidad del uso en humanos, ya en pacientes afectados por eso. Fuera de eso no se utilizan mayores otras cosas que las habituales para tratar una neumonía. Se utilizan esteroides, antibióticos en aquellos casos graves. En los síntomas tempranos se utiliza el acetaminofén como mecanismo para bajar la fiebre en algunos pacientes de fiebre alta. Los antibióticos en etapa temprana no hacen ningún efecto, o sea que toda persona que tenga tos, malestar y dificultad respiratoria no se beneficia del uso temprano de antibióticos profilácticos, eso no se recomienda. Así es que lo mejor es aquellas personas que puedan haber estado en contacto con personas que han sido coronavirus positivos, se queden en su casa, guarden reposo, traten de comer e hidratarse bien, lavarse bien las manos para evitar la reinfección. Si saben que son activos, pues usen tapaboca y aíslense del resto de su familia, porque entonces también están infectando a todas aquellas personas con los cuales están conviviendo.
O sea que podríamos decir que nos estamos enfrentando a un nuevo agente de riesgo por la automedicación también en estos momentos. Bueno, eso es muy propio de los latinos. Luego los latinos Sí. tienen en su gabinete de baño píldoras que le regaló la abuela, píldoras que quedaron de otra actividad, y a lo mejor algunas personas pueden verse tentadas a trabajar con esto. Es importante entender que no hay realmente ahorita un agente antiviral contra esta enfermedad específica, y que todo el tratamiento que uno puede tener es el mismo que tiene para las gripes habituales. Si tiene mucho catarro, congestión nasal, tos, bueno, tome su jarabito para la tos, tome su limonada caliente, o sea, los remedios caseros que siempre se han utilizado. Y si empieza a tener dificultad respiratoria, llame a su médico, llame al hospital para verificar la posibilidad de que usted necesite ser hospitalizado. Hay dos cosas que me han llamado mucho la atención, sobre todo porque esto es algo nuevo para todos, para la salud, para todos nosotros. ¿Por qué el ibuprofeno no se puede usar y cuál es el beneficio del plasma? Mira, el ibuprofeno ya no está tan... al principio salieron unos estudios europeos que dijeron que el ibuprofeno podía actuar en forma a empeorar el cuadro originalmente. Se prefiere el uso del acetaminofén, que es el conocido como el famoso Tylenol que consume todo el mundo, pero el ibuprofeno como tal, que es de la misma familia del acetaminofén, es un antiinflamatorio no esteroideo, no parece en realidad tener ningún tipo de contraindicación en el manejo de la fiebre. Pero si ya hay el acetaminofén, que es más económico y lo tiene todo el mundo, pues no hay ninguna justificación de estar experimentando. En relación con el plasma, hay que entender que las personas que ya han pasado la infección y están ahora coronavirus negativos, es decir, que no tienen el virus en las secreciones nasales, son personas que ya deben tener inmunología contra el virus, es decir, ya ellos deben haber desarrollado sus propios anticuerpos contra el virus. Entonces ese suero que ellos tienen es valiosísimo. El suero no es más que sacarle sangre a la gente, separar la masa globular de lo que llamamos el plasma, y eso también lo llamamos el suero sanguíneo. Entonces ese suero sanguíneo es el que contiene todos esos anticuerpos, y se presume pues que muchos pacientes en estado grave se beneficiarían muchísimo de que se les inyectara el suero de pacientes que ya han tenido la enfermedad. Doctor, entonces para descartar si yo tuve el COVID-19, no hay posibilidades de volverme a contagiar, porque hace mucho tiempo yo leí en la prensa donde decían en China, contagiados que se curaron volvieron otra vez a tener el Sí, virus. aquí hay dos cosas. Una es que recaigas en la severidad de la que ya tienes. No es que te vuelves a contagiar. Tú nunca has oído a esa gente que le da gripe, pero entonces al día siguiente se sienten mejor y se van a trabajar, y al tercer día les vuelve la gripe. No es que vuelve O la gripe, mi abuela decía, doctor, una gripe mal una curada. gripe mal curada. Bueno, básicamente lo que estamos hablando es de una gripe que no terminaste. Acuérdate que esto es una guerra entre tu sistema inmunológico y el virus. Al principio tu sistema inmunológico puede ir ganando, pero si entonces tú te vas a trabajar, el sistema inmunológico baja y vuelve el virus a reaparecer. No es que te vuelves a infectar, es que la fuerza que tú estabas dedicando a ganarle al virus ya ahora se han disminuido. Entonces por eso es que hay que guardar reposo hasta que tu cuerpo te pida reposo. Aunque tu empleador te diga que vayas a trabajar, si tú te sientes cansado, el cuerpo es un excelente maestro de lo que debemos hacer. En estos casos pasa lo mismo. Por otra parte, tú también tienes que saber que los virus mutan, los virus cambian su estructura genética. O sea que este virus es posible que mutando se transforme en otro virus, en un coronavirus 2 o 3 o 4. Y por eso es que te dicen que nosotros vamos a vivir muchos años con este tipo de virus, porque definitivamente este es un virus bastante peculiar, ya está empezando a mutar, o sea que puede ser que tú desarrolles anticuerpos para este virus, pero el año que viene venga una nueva cepa que llamamos, que es lo mismo que pasa con la influenza. Esa es la razón por la cual cada año tenemos que ponernos la vacuna de la influenza, porque el virus del año que viene va a ser un poco diferente del año anterior. Doctor, esto me asusta porque esta mutación puede ser tan rápida. Esto es peor que la saga de Harry Potter, versión 1, 2 y 3. Así mismo es, bueno, no es una mala comparación, yo creo que es muy buena la comparación, ¿no? Pero entonces no es que te vuelves a infectar del mismo virus, te vuelves a infectar de un familiar cercano de él. Doctor, ¿usted ha tenido algún paciente contagiado por el COVID-19 cercanos a usted? No he tenido todavía. He tenido familiares a COVID positivos, o sea, que salido positivos al test de coronavirus, pero no han mostrado síntomas afortunadamente, ¿no?
¿Qué es lo que realmente entonces, doctor, cuáles son sus recomendaciones y qué podemos hacer nosotros para evitar el contagio y qué recomendaciones le daste a todos nuestros seguidores? Bueno, la primera es evitar contacto con otro ser humano que usted no conozca su procedencia. Si vive con usted y usted no le ha dado ningún síntoma, debemos suponer que todos los que están conviviendo con usted bajo ese mismo techo están libres del virus. Por lo tanto, sus chances de enfermarse dependen de cuánto salga usted y la interacción que usted tenga con otros seres humanos. Ahora, el hecho de solamente ver otro ser humano no lo va a infectar, ojo. Para eso usted tiene que estar en cercanía al otro ser humano o tocar superficies donde esa persona haya tosido, estornudado. Por lo tanto, es importante, primero, no tocar superficie y si las toca, lavarse las manos o usar cualquier tipo de gel que en un momento dado neutralice la actividad del virus. Y por otro lado, si usted piensa que en un momento dado usted va a estar en sitios expuestos al público, use su tapaboca, aunque no sea un tapaboca oficial N95, lo que sea, usted trate la manera de taparse la boca con varias capas de tela de manera de reducir la posibilidad de que partículas virales salgan de su boca e infecten a otros. Para los más pequeños de la casa, doctor, Para las los mismas más pequeños en la recomendaciones. casa, una adecuada nutrición, entretenimiento. Es importante que aquí la parte psicológica es muy trascendente. Los adultos saben lo que está pasando, los niños necesitan una reinterpretación de lo que está pasando. Hay que hacerles ver que estamos en una situación de alerta, pero no tampoco de desarrollarles tanto miedo que los pobres niños vayan a quedar traumatizados por todo lo que está pasando. Hay que tratar de evadir la idea de la muerte, la idea de que todos estamos en peligro de muerte. Eso no puede ser una narrativa ni una retórica que se haga en la casa delante de los niños, porque eso puede dejar elementos muy prolongados de angustia y de ansiedad en niños en esta etapa tan importante. Me estoy refiriendo a niños ya de 4, 5, 6 años que entienden lo que se les está diciendo y que en un momento dado, pues, esto puede representar un trauma enorme, ¿no? El hecho de vivir y estar Sí, conviviendo con familiares que no se quieren tocar. Bueno, pero yo quiero ver al abuelo. No, 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 tu abuelo no lo puedes ver porque puedes matar a tu abuelo, por ejemplo. Eso es una frase que no se le debe sí. decir a ningún niño, ¿no? Entonces, no, te lo digo porque yo he escuchado comentarios así y me quedo horrorizado. Yo digo, esto es casi que peor que el virus para ese niño, ¿no? Porque eso de que yo puedo matar a mi abuelo no puede resultarle nada agradable a nadie, ¿no? Eso es totalmente cierto, doctor. Agradecida con su tiempo y con todos sus consejos, sus redes sociales para Bueno, no, mis contactarlo. redes sociales, yo tengo un website que se llama doctorcisnero.com donde voy a estar más que complacido de colocar esta excelente entrevista que me estás dando, agradecerte mucho tu atención a estas palabras y darte las gracias por ese esfuerzo que está haciendo tú y el canal por mantener a la población venezolana informada, entretenida, que también es tan importante como la información es el entretenimiento. No podemos estar todo el tiempo hablando del coronavirus porque nos vamos a volver locos y entonces Sí. la pelea la va a ganar el virus porque estamos desesperados también, ¿no? Entonces, ese es el comentario. Muchas gracias a ustedes y seguimos a la orden aquí. Gracias, doctor. Y antes de irnos al corte, quería